La Royal Mile de Edimburgo es una vía histórica que conecta el castillo de Edimburgo con el Palacio de Holyrood. Con una extensión de aproximadamente 1.8 kilómetros, esta calle empedrada está impregnada de siglos de historia y cultura escocesa. A lo largo de sus calles estrechas se encuentran una gran cantidad de tiendas de recuerdos, restaurantes tradicionales, pubs acogedores y museos fascinantes que ofrecen una inmersión completa en la vida de la ciudad. Además, la Royal Mile es el escenario de numerosos eventos y festivales a lo largo del año. Con su encanto medieval y su atmósfera vibrante, la Royal Mile es un lugar imperdible para cualquier visitante que quiera experimentar la esencia de Edimburgo. Bienvenidos a Edimburgo. Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Aranza Mendizábal y esto es Viviendo en el Reino Unido. Y en el video de hoy estaremos recorriendo la calle más famosa de todo Edimburgo y obviamente se trata de la Royal Mile, o lo que es igual en español, la Milla Real. Este recorrido lo vamos a comenzar desde la cima de la montaña, y esto que ven a mi espalda aquí arriba del todo se trata del castillo de Edimburgo. Es la atracción número 1 de acá, de esta ciudad. Y bueno, ya yo tengo un video en mi canal visitándolo. Se los voy a dejar por aquí para que luego de que vean este, vayan y vean el recorrido por la atracción número 1 de todo Edimburgo. Así que quédate hasta el final de este video. Miren, bueno, y lo primero que tienen que saber es que esta es una calle súper concurrida y obviamente hay gente a toda hora. Miren cómo está hoy, súper lleno de turistas. Me encanta ver estas calles de la ciudad así, porque significa que el turismo se está moviendo bastante. Y aquí luego del castillo quería mostrarle que se encuentran algunas de las atracciones principales de acá de la ciudad. Y bueno, está la experiencia del whisky, está el tartán, es una tienda de, digamos que de souvenir y cosas tradicionales, pero es gigante, así que si vienes acá tienes que visitarla. Ya les voy a mostrar un poquito cómo es por dentro. Bueno, y esta tienda es de varios pisos, así que aquí van a encontrar un poco de todo. Miren este personaje que está aquí a mi espalda, da un poco de miedo, pero lo que le quería explicar es que aquí hay cosas alusivas a Escocia y a todo lo que tenga que ver con diferentes películas, libros y actividades que se hayan llevado a cabo y que estén relacionadas obviamente con el país. Así que por supuesto una de esas es Harry Potter. Para todos los fanáticos, aquí hay un montón de cosas de Harry Potter. No quiero enfocarme tanto en mostrarle estos detalles porque si no el video sería demasiado largo, sino solamente para que tengan una idea y cuando vengan aquí a Edimburgo, a la Royal Mile, no te pierdas este lugar. Bueno, y si ustedes quieren probarse una ropa aquí tradicional, un kilt, que son estas faldas escocesas, un traje tradicional, pueden venir aquí a esta tienda. Ellos ofrecen el servicio de que te lo alquilan para tomarte unas fotos y que te lleves de recuerdo. Aquí a mis espaldas se encuentra otra de las atracciones populares que se llama la Cámara Oscura. Es como un museo de ilusiones, tampoco lo he visitado, pero si ustedes vienen con niños, dicen que vale mucho la pena porque es más como para niños. Tienen un montón de ilusiones ópticas, así que bueno, anótenlo también en su lista, está justo aquí atrás. Y tengo entendido que otra cosa buena es que tienen un mirador, una terraza que tiene vistas a toda la ciudad, súper lindo. Bueno, y para hablarles un poquito de esta calle, y es que la Royal Mile, como su nombre lo dice, significa la milla real, pero realmente, amigos, no es una milla, digamos que es una milla escocesa, ya que mide exactamente
1.8 kilómetros, es decir, 1800 metros, y una milla realmente son 1600 metros, así que mide un poquito más de una milla, es por eso que le dicen una milla escocesa. Y como su nombre lo indica, es la milla real, ya que al tope del todo se encuentra el castillo de Edimburgo, que era antiguamente la residencia real de acá de los reyes de Escocia, y al final del todo se encuentra el palacio de Holyrood, que es, digamos, que la residencia moderna de la realeza. Y sí, ahí ha estado la reina y toda la realeza en ese palacio. De hecho, cuando ellos vienen a Edimburgo es su lugar de residencia donde se alojan normalmente. Bueno, y otro dato curioso es que realmente la Royal Mile no es una calle, sino que es una sucesión de diferentes calles, es decir, que a través de toda esta milla atraviesas diferentes calles, y eso lo podemos notar si nos fijamos en los nombres de las calles que suelen estar como al comienzo o al final de cada uno de estos sectores. Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué es tan famosa esa calle? Bueno, para los que no saben, Edimburgo antiguamente fue una ciudad amurallada, y esta es la parte más antigua de toda la ciudad. Así que por supuesto que aquí se encuentran importantes monumentos históricos, edificios súper antiguos, por supuesto como lo es el castillo de Edimburgo, y esta calle es la que divide, digamos, lo que es el Old Town con el New Town, que esto significa la ciudad antigua y la ciudad moderna. Así que todo este lado de la Royal Mile, digamos que es la parte antigua de la ciudad, y con los años, por supuesto, se ha convertido en un lugar muy turístico y atractivo para personas de todo el mundo. Bueno, y hablando de cosas antiguas, esto que ven aquí a mis espaldas, este edificio, es una antigua vivienda, digamos, del siglo XVII. La han mantenido casi que intacta durante todos estos años, así que es por eso que el día de hoy es un lugar que puedes visitar. Tienes que pagar una entrada. Yo vine una vez acá con el college y la verdad que es interesante porque puedes ver objetos súper antiguos y de cómo vivían, cómo se bañaban. Es la verdad bastante interesante, así que bueno, si quieren anotarlo también en su lista, tienen tiempo, es un lugar que pueden visitar, sin embargo no es de lo más primordial. Se llama Glastonland y miren, aquí abajo hay un cafecito y todo donde pueden sentarse a tomar café. Y otra cosa que les quería comentar es que normalmente aquí se pone un señor como con un águila, que no entiendo muy bien el significado, pero el día de hoy no está, casualmente no se encuentra el día de hoy. Bueno, y otra cosa que pueden conseguir aquí en esta calle es, por supuesto, las tiendas de souvenirs que no pueden faltar, están por todos lados. Y bueno, aquí pueden conseguir desde ropas, imanes para la nevera, recuerditos y este tipo de cosas, miren, como esta que está acá. Así que si ustedes son amantes del shopping cuando viajan, en esta calle van a disfrutarlo bastante. Por supuesto que acá en la Royal Mile también van a encontrar diferentes museos. Esto que ven aquí al frente es el Museo de los Escritores, y es que Escocia tiene un montón de escritores famosos durante muchos años. Así que bueno, si a ustedes les interesa este tema, pueden venir a visitarlo. Es gratis, así que no se lo pueden perder. Y este Museo de los Escritores se encuentra un poco escondido, digamos. Hay que pasar un callejón, y es que es otra característica de este lugar. Miren estos callejones que hay aquí. En inglés se le conocen como close o closes en plural. Están bastante escondidos. Da un poco de miedo porque son callecitas muy estrechas. Así que hay unos que son como de terror. Pero por supuesto que es también una de las atracciones
de esta parte de la ciudad, ya que allí pueden ver cómo era antiguamente estas construcciones que eran bastante angostas, y es que se dicen que no había espacio suficiente para construir y la mayoría de las personas vivían justamente en esta área, no salían de esta parte. Y por supuesto que al ser este lugar como un punto de encuentro de la ciudad muy popular, aquí se encuentran muchas agencias de turismo y de tours que pueden hacer, bien sean free tours caminando por la ciudad o también excursiones a otros pueblos o a las tierras altas de Escocia. Voy a ver si consigo algún kiosquito por aquí que tenga informaciones sobre los tours, pero me gustaría saber si a ustedes les gustaría ver un video sobre los diferentes tours que ofrecen desde aquí de la ciudad de Edimburgo. Me lo pueden dejar aquí abajo en los comentarios. Bueno, y hemos llegado a otro punto importante aquí de esta calle, de este recorrido, y es que aquí al frente tengo un monumento muy importante y miren, todo el mundo que viene le toca los pies. Miren como ese niño allí le está tocando los pies. Bueno, y se trata de este monumento en honor a David Hume, que este personaje, bueno, fue un famoso filósofo, historiador, y la gente lo que hace es tocarle los pies para que les dé buena suerte. Se dice que es una tradición que hacen acá los escoceses y bueno, todo el mundo, que supuestamente si tú le tocabas los pies al señor, te daba buena suerte y pasabas tus exámenes, tus estudios. Entonces bueno, se ha vuelto una tradición. Fíjense que tienen los pies ya como decolorados un poco. La verdad que yo no estoy muy de acuerdo con eso de estar tocando tanto a las estatuas, porque al final se deterioran con el paso del tiempo. Hemos llegado a otro de los puntos más importantes de acá, de esta parte de la ciudad, y es la catedral que ven aquí al frente. Miren el estilo gótico que tiene. Y como dato curioso, en este lugar estuvieron los restos de la reina Isabel, el cuerpo de la reina. Digamos que se hizo como una especie de velatorio antes que se la llevaran a Inglaterra, a Londres, pues como muchos saben, la reina se murió en Escocia, en el Palacio de Balmoral, así que primero la trajeron acá a Edimburgo, a este lugar, aquí se le hizo un homenaje y luego ya se la llevaron a Londres, donde fue pues enterrada. Así que obviamente este lugar es bastante importante. Les recomiendo que se den una vueltica por la catedral porque la verdad que es bastante impresionante y bonita por dentro. La entrada es gratuita. Bueno, y justo aquí en la entrada de la iglesia se encuentra este corazón en el piso, que como dato curioso para los que no saben, en Escocia es ilegal escupir en la calle. Este es el único lugar donde está permitido escupir, así que es muy común pasar por aquí y que vean que la gente escupe en este corazón. Pero ¿por qué la gente escupe ahí, amigos? Y es que se dice que antiguamente justo en este lugar quedaba la prisión de aquí de Edimburgo. Entonces una vez que lo demolieron era normal que la gente pasara por allí y escupiera, y hoy en día dicen que te da buena suerte. Así que yo no lo voy a hacer porque no me gusta escupir obviamente, pero va a ser común ver pasar a la gente por allí y escupir, además que es el único lugar de la ciudad donde está permitido hacerlo. Miren, aquí están los chicos de los tours, se están aquí reuniendo, y para que sepan que también hay tours en español acá en la ciudad. Así que si ustedes vienen de visita y hablan solamente español, no se preocupen porque se van a poder enterar de todas las cosas haciendo este tipo de recorrido por la ciudad. Miren, otra cosa muy común de encontrarse por aquí en esta calle es, por supuesto, arte callejero. Y miren, aquí está este señor que hace caricaturas. En 5 minutos usted se sienta ahí en esa sillita y el señor hace su magia y te entrega esta caricatura. Creo que cuesta 10 libras una sola persona y 20 libras 2 personas. Bueno, y justo en este callejón se encuentra otra de las atracciones de acá,
y se trata de Mary King Close. Es una atracción que te llevan a visitar como antiguos callejones. Se dice que hay una ciudad subterránea debajo de esta, así que es bastante interesante. Yo nunca lo he hecho y creo que lo dan también en español, así que bueno, pueden buscar un poquito más en internet porque la verdad no estoy muy clara de la historia como tal, pero sí sé que te llevan a un recorrido caminando entre callejones y te van echando cuentos. Otro monumento que van a encontrar en esta calle es al señor Adam Smith, que se encuentra, miren, allá arriba, ahí está, muy imponente. Pues era un filósofo y economista escocés muy querido por todos, así que por supuesto que aquí está su monumento. Este callejón que ustedes ven acá era antiguamente el mercado de pescados de aquí, de esta área de la Old Town, de la zona vieja de Escocia. Así que bueno, bastante interesante. Mira, ahí tienen un cartel que dice Old Fish Market Close. Y por supuesto que a lo largo de toda esta calle van a poder encontrar diferentes restaurantes, cafecitos para comerse algo, tomarse algo. Sí es verdad que no son de los mejores sitios para mí porque pienso que es como más comida para turistas, así que tienen que saber elegir muy bien dónde van a comer. Díganme aquí abajo en los comentarios si les gustaría un video sobre dónde comer en la ciudad de Edimburgo en relación a precios y calidad. Bueno, y digamos que ya hemos recorrido media milla más o menos. Llevamos un poquito más de la mitad, yo creo. Seguimos bajando y ya pasamos un poco como la zona más concurrida. Ahora lo que veo es un poco más de tienditas, restaurantes, y al final del todo nos vamos a encontrar con un magnífico palacio. Así que quédate hasta el final de este video, no te me vayas. Qué curiosidad, miren estos amigos, en esta calle es el único lugar que tiene una tienda navideña abierta todo el año. Estamos ahora mismo en abril ya casi y miren cómo está abierta la tienda de Navidad, alumbrada, y miren qué belleza estos cascanueces. Así que si tú eres fanático de la Navidad, aquí vas a poder conseguir cositas todo el año. Aquí se encuentra otra atracción que pueden visitar, amigos, se los recomiendo si vienen con niños. Es completamente gratis y es un museo de la infancia. Aquí pueden encontrar un montón de colecciones de juguetes, muñecas a través de los años. Es bastante curioso ver como muñecos súper antiguos. Saben que pensándolo me gustaría hacerles un video sobre recorriendo los diferentes museos que hay aquí en Edimburgo. Son muchos, podemos dividirlos quizás en los de la Royal Mile, el Museo Nacional, que es súper grande, súper famoso. Así que díganme aquí abajo en los comentarios, ¿les gustaría video de los museos o no son de ver este tipo de contenido? Miren, hemos llegado a un punto interesante que me gustaría comentarles esto. Yo la verdad que me enteré hace muy poco, y es que Edimburgo era una ciudad amurallada y durante el siglo XVI aproximadamente se dice que había una esquina aquí justo donde me encuentro en este momento que le decían que era el fin del mundo. ¿Pero por qué el fin del mundo? Y es porque justo aquí atrás se encontraba la entrada o la salida de la ciudad, digamos. Como estaba todo amurallado, digamos que aquí se encontraba la entrada o salida de la ciudad. Y mucha gente no se atrevía a salir, amigos, de esta parte de la ciudad porque para ellos era un mundo desconocido. Y es por eso que decían que si salías de aquí te ibas como al fin del mundo. Y se dice que al final de un callejón, de una calle, todavía se encuentran como ruinas de la muralla que existía. Y bueno, esto que ven a mis espaldas es un pub
es decir, un bar tradicional de acá, y justamente lleva el nombre de El Fin del Mundo. Y bueno, aquí hay un cartel donde cuenta un poco el significado y por qué el nombre del bar. Y aquí ya les voy a mostrar esto que ven en el piso, esto dorado. Se dice que era donde se encontraba como la entrada o la salida, digamos, de la ciudad. Para los fanáticos de la serie Outlander, por aquí en esta zona hay un callejón donde se grabaron algunos escenarios de esta famosísima serie escocesa. No me acuerdo exactamente en qué parte está el callejón, pero si hay por aquí fanáticos de Outlander, díganmelo aquí abajo en los comentarios, a ver qué podemos hacer por ahí. Si ustedes están caminando y les pega el hambre, amigos, quieren comerse algo, miren, aquí a mis espaldas se encuentra este lugar que se llama Oink, y casi siempre todo el mundo lo recomienda porque es como tradicional de aquí de Escocia, y te puedes comer como un sanduchito de pork, o sea, de cerdo, como asado, y son bastante ricos y tienen buenos precios. Ya ahorita está cerrado, ya son las 5 de la tarde, dice que cierran a las 5. Pero si ustedes andan por allí y lo ven, no dejen de probarlos. Amigos, y ya nos estamos acercando al final de la Royal Mile. Se está terminando, o bueno, comenzando si lo ves desde el otro punto de vista. Y esto que van a ver aquí más adelante a mi derecha es uno de los edificios más importantes de acá de la ciudad. Y por supuesto que se trata del Parlamento escocés. Lo logramos, amigos, hemos recorrido completamente toda la Royal Mile, toda la milla escocesa. Fue bastante larga, pero ameno el paseo. La verdad que hay tantas cosas para ver que te vas distrayendo en el camino. Obviamente que yo hice este recorrido para grabar únicamente, así que bueno, ya conozco muchos lugares, pero si tú estás haciendo turismo, te puedes echar el día entero haciendo este recorrido. Bueno, y la calle real no se puede terminar o comenzar de mejor forma que por supuesto con otra residencia real, y es que a mis espaldas se encuentra el Palacio de Holyrood. Desde aquí no se puede apreciar muy bien. Esto que ven aquí es una galería que dicen la Galería de la Reina, de Queen's Gallery. Casi siempre la veo cerrada, la verdad, no sé por qué, si es que cierran muy temprano. Me acabo de dar cuenta, amigos, que les dije que aquí atrás era la Galería de la Reina, y es que miren, ya cambió el nombre. Ahora es la Galería del Rey, The King's Gallery. Obviamente que ahora es del rey, ya no está la reina. Rey muerto, rey puesto, como dicen por ahí. Yo no me había fijado y por eso les había dicho eso. Y por otro lado tenemos a uno de los edificios más importantes del país, digamos, y se trata nada más y nada menos que del Parlamento escocés, amigos. Es por eso que Edimburgo es la capital del país, sin ser la ciudad más grande, digamos, y es porque aquí se encuentra el Parlamento. Curiosamente, el Parlamento es un edificio súper moderno, como pueden ver, a pesar de que se encuentre en la zona antigua de la ciudad. Es un edificio que obviamente se construyó mucho después, es por eso que vemos esa modernidad. Y por aquí no se aprecia bien, pero sé que por la parte de atrás se ve como mucho más grande. Ahora sí nos estamos acercando un poco más al palacio. Todos estos alrededores, estos jardines, forman parte de lo que es el Palacio de Holyrood. Siempre está cerrado como esta entrada. Creo que hay otra entrada por la otra parte de atrás. Y con el Parlamento de fondo, amigos, hemos llegado al final de este recorrido. Espero que lo hayan disfrutado al igual que yo. Así que antes de despedirme, quiero invitarte a que te suscribas al canal, actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los próximos videos que estaré publicando por aquí. Esto ha sido todo y nos vemos hasta el próximo video. Adiós.